la Cátedra Nazaria Ignacia de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, queremos dar la más cordial bienvenida a la ponencia de la presente jornada titulada Límites de la democracia pluralista, aproximación al pensamiento político de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Para esto saludamos en Testera al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Magíster Carlos Cordero Hugo Carrafa. También saludamos al licenciado Carlos Alberto Quispe Herrera y, por supuesto, saludamos también al licenciado Jorge Velarde Rosso, quien es director académico de Libera Bolivia. También saludamos a nuestros decanos, docentes y a la comunidad universitaria que sigue la transmisión a través de las redes sociales de nuestra universidad. Y para dar inicio a este programa, vamos a pedir, por favor, que Magíster Carlos Cordero pueda dar las palabras de bienvenida y presentación de la presente ponencia. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a quienes están viendo esta transmisión por las redes sociales de la Universidad Católica y, por supuesto, dar la más cordial bienvenida a Jorge Velarde, politólogo, pero además siendo parte, aceptando la invitación de ser parte de la Cátedra Nazaria Ignacia, y por supuesto al licenciado, flamante licenciado politólogo de nuestra universidad, de nuestra carrera, a Carlos Alberto Quispe. Y a todos ustedes, por supuesto, queridos jóvenes, que estoy seguro, luego de esta presentación, van a salir enriquecidos con una reflexión que vincula el pensamiento de uno de los papas que ha tenido la Iglesia Católica, que ha desarrollado un vasto, profundo e interesantísima reflexión teológica, como es la figura del Papa Joseph Ratzinger. También quiero dar la bienvenida, y más que bienvenida, el agradecimiento al profesor José Achá, que en el horario de su clase ha cedido este espacio para que los estudiantes de la materia de Relaciones Internacionales estén aquí presentes y como una complementación a la formación que reciben en la cátedra que imparte el profesor José Achá. ¿Quién fue Nazaria Ignacia? Una joven misionera católica, monja, que llegó a Bolivia en 1912. Para abreviar, esta jovencita, esta monja, que llega de España, ella siendo española, en una orden que se llama las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que se dedican a cuidar ancianos. Durante unos aproximadamente 15 años, ella era una joven de 21 o 22 años, cuando llega a Bolivia, a Oruro en particular. Luego de unos 15 años comienza lo que se conoce como el proceso de fundación de una nueva congregación religiosa, que se va a llamar con el tiempo y que se llama en la actualidad las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Esta congregación, fundada en Oruro, en Bolivia, en 1925, cumplirá dentro de un par de años, junto con el bicentenario, 100 años. Y esta genial monja, misionera, joven, que funda esta orden, hoy día ha sido reconocida por el Papa Juan Pablo II como beata de la Iglesia Católica y por el Papa Francisco en el 2018 como santa de la Iglesia Católica Boliviana. Nazaria Ignacia es la primera santa de la Iglesia Católica Boliviana y la Universidad Católica ha tenido a bien fundar una cátedra para realizar este tipo de eventos, este tipo de encuentros para la reflexión humanística, la reflexión religiosa, la reflexión
sobre los valores y principios de nuestra Iglesia Católica, pero en apertura, en salida hacia la sociedad. Por eso, jóvenes que estén acá ustedes presentes, que estemos retransmitiendo esto a través de las redes sociales, que tengamos la presencia de un joven investigador, un joven politólogo, que ha elaborado una tesis sobre el pensamiento, sobre la democracia y el pensamiento de Joseph Ratzinger, es realmente algo que nos debe enorgullecer, porque es la Universidad Católica, el alma mater de estos jóvenes profesionales, y es un ejemplo para todos el que podamos tratar de emular nuestros trabajos de investigación y el que podamos reflexionar sobre valores, sobre principios católicos desde la universidad, pero con libertad, y que promuevan el enriquecimiento académico, intelectual y espiritual de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos esta presentación de quién era la imagen de nuestra querida Nazaria Ignacia. A continuación, presentamos al licenciado Carlos Alberto Quispe Herrera, quien va a realizar el comentario introductorio a la ponencia de la jornada. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es para mí un honor hacer los comentarios introductorios a esta ponencia, que es la tesis de licenciatura de Ciencias Políticas de Jorge Velarde, como lo recalcaba el doctor Cordero. Jorge Velarde estudió aquí en la Universidad Católica también, ¿no? El tema en sí es por demás interesante y actual en el debate político, ya que plantea elementos que contribuyen a la reflexión de todos los que nos dedicamos al estudio de las ciencias sociales. Quiero una vez más agradecer a Jorge por su plena disposición a presentar esta cátedra y también por abordar a una de las grandes personalidades, no solo en la historia de la Iglesia Católica, sino de la misma humanidad, pues las reflexiones del cardenal Ratzinger sobrepasan el ámbito religioso-teológico y no sin él se expanden a las realidades seculares contemporáneas como la política y la democracia, el tema que hoy nos reúne. Hace poco, el 31 de diciembre del 2022, el cardenal Ratzinger, ya en la condición de Papa emérito Benedicto XVI, partió a la casa del Padre, dejando un legado de diálogo y apertura de la Iglesia a todos los ámbitos de la vida pública, objetivo principal del Concilio Vaticano II, mismo que acompañó como asesor teológico. Hoy también aprovechamos esta cátedra para honrar su memoria con esta conferencia, y auguro como opinión y consideración personal que por todo el trabajo que ha realizado intelectual en favor de la Iglesia y de toda la humanidad, será declarado santo y doctor de la Iglesia Católica. Para comprender a un autor, pues Benedicto XVI escribió un sinnúmero de publicaciones, es preciso conocer algo de su vida, puesto que cada autor habla desde su perspectiva de la realidad. Joseph Aloysius Ratzinger nació en Mark, Baviera, Alemania, el 16 de abril de 1927, en el seno de una familia muy católica. De joven tuvo que vivir la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, que era policía en ese tiempo, renunció a esta para no ser parte del aparato represivo del Estado. Joseph Ratzinger, así como el resto de los jóvenes alemanes de la época, fue obligado a incorporarse a las juventudes hitlerianas, aunque bien no hay registro de su participación en alguna de las reuniones que se sostenían en ese ámbito. Más tarde el ejército alemán obligaría a todos los jóvenes a enlistarse al ejército nazi, siendo Joseph, a los 16 años, destinado a cumplir diferentes oficios en el cuerpo bélico, entre ellos ayudante auxiliar en una batería antiaérea, aunque nunca estuvo en el frente de batalla. La deserción del ejército era condenada con la pena de muerte, por fusilamiento u ahorcamiento. Aún así, Ratzinger deserta a los 18 años
pues quería ser sacerdote. En su fuga sorteó todas las guardias y dejó sus vestiduras militares, y en su escape fue encontrado por el ejército estadounidense y tomado como prisionero de guerra durante algunos meses. Esta experiencia le hizo vivir en carne propia la inhumanidad de la Segunda Guerra Mundial. Concluida la guerra, continuó sus estudios eclesiales y fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1951. Seguidamente se dedicó a la docencia, periodo en el que impartió la materia de teología principalmente. Su personalidad e inteligencia sobresaliente destacaban, y es así que fue nombrado arzobispo de Múnich, posteriormente cardenal y después prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dicasterio encargado de resguardar las verdades dogmáticas de la Iglesia Católica ante propuestas teológicas contrarias, antes de ser elegido Papa el 19 de abril del 2005. En principio quería resaltar en esta primera parte la etapa juvenil de la vida de Ratzinger y su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, pues su consideración del autoritarismo parte de ella. Además, porque esta etapa de su vida es muy poco conocida a pesar de haber forjado la propuesta de su pensamiento. En este breve repaso biográfico me gustaría que Jorge nos comentara, a modo de curiosidad personal, cómo vivió la elección de Ratzinger como papa, ¿no? Pues Jorge defendió su tesis a fines del 2007, así que imagino que habrá empezado la misma en el 2006, un año después de la elección del Papa Benedicto XVI. Providencialmente, la publicación de su tesis como libro fue en noviembre del 2013, pocos meses después de la renuncia de Benedicto XVI, y considero que todo el proceso de redacción, edición y presentación se venía ya trabajando con anterioridad. Así que prácticamente el pontificado de Benedicto XVI dura lo que la preparación de la tesis y la publicación del libro, ¿no? Que es esta de acá, Límites de la Democracia Pluralista, ¿no? Que también está en la biblioteca de la Universidad Católica, por si quieren revisarlo. El título, ya entrando a la conferencia como tal, plantea unos supuestos que considero relevante mencionarlos. Los límites de la democracia pluralista. ¿La democracia tiene límites? ¿Acaso la voz del pueblo no es la voz de Dios? Se da por hecho que este régimen político, a pesar de exaltar las libertades civiles, asegurar la participación ciudadana, permitir la elección libre de los representantes políticos, entre otras características, tiene límites. La democracia ciertamente exalta la razón del ser humano al asegurar la libertad para que la persona piense libremente y se realice a sí misma en relación libre, plural y pacífica con los demás. Realza la capacidad que tiene la razón de resolver situaciones que afecten a la convivencia y de asegurar la cohesión social. Es por eso que ahora vivimos en un país o en un mundo enormemente democrático con mucha unidad y cohesión y sin conflictos que pongan en jaque la estabilidad del Estado, pues el ser humano ha sido capaz, por su propio raciocinio, de imponer valores democráticos y de asegurar el cumplimiento de los mismos por parte de la sociedad. ¿No es así? ¿No es cierto que ese es el mundo en el que nos movemos hoy? Pensando que sus respuestas han sido negativas, déjenme decirles que este fue el principal asunto que se trató en el diálogo que sostuvieron Jürgen Habermas y el cardenal Joseph Ratzinger en la Academia Católica de Baviera el 19 de enero de 2004. Es decir, un intelectual defensor del pensamiento laico y de la neutralidad cosmovisiva del Estado liberal, y un cardenal de la Iglesia Católica encargado de rebatir las herejías de nuestro tiempo. Estos dos intelectuales dialogaban sobre si la democracia y el Estado liberal habían llegado a la madurez necesaria para poder prescindir de los valores religiosos para asegurar su ideal político. Uno decía que sí, aunque notaba ciertas deficiencias, y el otro decía que no, pues la presencia de valores objetivos que superen al mismo ser humano era imprescindible. De todos modos, fue en una democracia que Hitler llegó al poder. También fue una de las democracias más grandes de la que salieron 2 bombas atómicas. Es en una democracia en la que
una mayoría parlamentaria, solo levantando la mano, puede decidir si un ser humano es digno de vivir o de morir en el vientre de su madre. El complemento del título Pensamiento político de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, también nos plantea la pregunta si un cardenal y papa de la Iglesia Católica tiene un pensamiento político. ¿Acaso la religión y la política no son dos asuntos separados? ¿Tiene la Iglesia algo que decir sobre la política? ¿No son fantasiosas sus propuestas? Para responder a estas preguntas, habría que revisar el lema episcopal de Joseph Ratzinger cuando fue nombrado arzobispo de Múnich, Cooperatores Veritatis, que en español se traduce como cooperadores de la verdad. Ratzinger, al igual que la Iglesia, busca dar a conocer la verdad de Jesucristo, una verdad que no emana de un consenso racional de varios individuos, sino de una revelación que supera al mismo ser humano y se pone a disposición de él. Esa verdad que tiene que irradiarse a todos los aspectos de la humanidad, incluida la política. La verdad no puede salir del raciocinio humano, pues sería subjetiva, pero puede la razón acercarse a ella. La humanidad, empezando por Poncio Pilato, al entrevistar a Cristo antes de condenarlo, se ha planteado esta pregunta durante muchos años. ¿Qué es la verdad? Aunque el relativismo del último tiempo ha desestimado la unicidad de este concepto, aún sigue en lo profundo del ser humano averiguarlo, y como dice Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, quien busca la verdad busca a Dios, sea o no consciente de ello. Los estados liberales en los que supuestamente existe pluralidad se han encargado más de obligar a los creyentes a adaptarse a la convivencia en un estado laico, pero han intentado poco hacer que los no creyentes se adapten a que en su misma sociedad existan personas de confesión religiosa que participan de la misma vida social y proyectan su fe en ella. Entre las conclusiones a las que llegaron Habermas y Ratzinger en el diálogo que mencionábamos, están que la sociedad secular y el Estado laico deben ser capaces, por los mismos valores que profesan, de escuchar y dialogar con las confesiones religiosas, y que éstas, a su vez, deben adaptar su lenguaje metafísico-teológico a uno más entendible. Es así que el diálogo sin prejuicios y la aceptación del otro permitirán el avance en materia humana y la superación de problemas actuales que nos aquejan, pues los sufren todos, creyentes y no creyentes. Agradezco una vez más a Jorge y a todos ustedes por su presencia. Estoy convencido que esta conferencia abrirá diversos espacios de reflexión al interior de la universidad e inspirará proyectos de diálogo entre la fe y la razón, la religión y la política. Me gustaría terminar con una frase de Fernando Rielo. Hay que elevar la política a ciencia del espíritu. Muchas gracias. Agradecemos la presentación a la ponencia del licenciado Carlos Alberto Quispe y a continuación tendremos la ponencia del licenciado Jorge Velarde Rosso con el título Límites de la democracia pluralista, aproximación al pensamiento político de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Por favor. Muchas gracias a los dos Carlos por la invitación a esta cátedra sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Como decía Carlos Quispe, esta es mi tesis de licenciatura, que la defendí en 2007, ¿no? Y es cierto que este es el primer libro de Ratzinger que compré, y el título dice Iglesia, Ecumenismo y Política. Y entonces estaba ya terminando la carrera y dije, alguna idea sacaré. Y terminó siendo mi tesis, y es de esos libros que te cambian la vida, ¿no? O sea, a mí, los que me conocen más de cerca, saben que el pensamiento de Ratzinger, cuando empecé a meterme, me fascinó por su claridad, por su profundidad, por la capacidad que tiene justamente de establecer diálogos
con gente que no piensa igual, y en este caso gente que no comparte la fe, digamos, ¿no? Y un poco esa era la intención original de la tesis, y como sé que hay varios estudiantes, ¿no?, de ciencias políticas acá, también darles el consejo. Hay dos maneras de salir de la universidad en general, o sea, hacer la tesis como trámite para salir, o hacerla en serio, ¿no?, en el sentido, un poco como me tomé el trabajo, que por azares de la vida, no sé, cuando me fui a estudiar a la Argentina para hacer la maestría en historia, pasé a algunas personas el manuscrito y me dijeron, está muy bien hecha, la publicaremos. Y esta publicación es el mismo texto de la tesis, o sea, en su momento dije, la mejoraré, le aumentaré un par de cosas, y después dije, no, la dejo tal cual la escribí para la tesis de licenciatura, con la salvedad de que sí le cambié el subtítulo, ¿no? O sea, el título original de la tesis es Límites de la democracia pluralista, y el subtítulo era Verdad y conciencia en el pensamiento de Joseph Ratzinger. Pero ya para una publicación, digamos, pensada para un público más general, le cambié a Aproximación al pensamiento político. Entonces, ese consejo les decía, ¿no? O sea, hay esas dos alternativas, ¿no? O sea, sé que la tesis puede ser, bueno, hay que cumplir el trámite, pero si les gusta investigar y si realmente creen que vale la pena y ustedes sienten esa, vale la pena también sentarse y hacer el trabajo en serio, ¿no? O sea, fíjense cuántos años han pasado y también me animaría a decir, ¿no? O sea, vale la pena hacer una tesis que trascienda el momento concreto histórico, ¿no? O sea, se puede hacer, no digo que esté mal, pero mi consejo sería, si hace una tesis que es más abstracta, más teórica, más filosófica, tiene la ventaja que 15 años después puedan seguir dando una charla de eso, digamos, ¿no? O sea, por ponerles el ejemplo concreto de hoy. Como el texto está a disposición, ¿no?, como decía Carlos, en la biblioteca, en la versión de la tesis y en la versión del libro, no voy a hablar específicamente del libro, sino de algunas cosas que he seguido yo investigando por mi cuenta en el pensamiento de Ratzinger, ¿no? Si le decía, este es el primer libro que tengo de él, ahora debo tener como 40 y tantos, más 9 tomos de las obras completas. Ratzinger ha escrito 18 tomos de obras completas, yo tengo 9, ¿no?, porque todavía se han editado más o menos esa cantidad. O sea, se sigue editando el pensamiento de Joseph Ratzinger, y esa es la ventaja también, vuelvo a esta idea, ¿no?, de los pensadores, ¿no? O sea, de hacer el trabajo intelectual serio. A pesar de que Benedicto ya muerto, como decían, ¿no?, el 31 de diciembre, su legado va a seguir vivo, porque todavía se va a empezar a leer. En realidad, yo soy de los que piensa que el legado de Ratzinger está por llegar, porque todavía se están descubriendo las muchas cosas que él ha escrito. Entonces, voy a empezar con ideas básicas sobre fe y política, que una de las cosas que me sorprendió cuando yo estaba haciendo la tesis originalmente es que en un libro, como les decía, el título es Iglesia, Comunismo y Política, en realidad la parte de política es casi la mitad del libro, como pueden ver incluso físicamente, pero yo me animo a decir así, aprendí mucho más en este libro que en algunas clases de la universidad, ¿no? Y eso que está en la Universidad Católica. Y esas son algunas ideas básicas, digamos, que les quería transmitir, ¿no? Primero, no, ahí está. La desmitificación de la política, ¿no? O sea, esto no es una cuestión personal o exclusiva de Ratzinger, sino él dice, lo que va a dar la fe cristiana a la política es una desmitificación. Hasta que no aparece el cristianismo, y esto se puede corroborar históricamente con bastante facilidad, la religión, fíjense que no digo fe, la religión y la política eran lo mismo. O sea, cualquier rey, cualquier emperador, cualquier gran figura política se suele legitimar a partir de una función religiosa. Y esto pasaba en el antiguo Egipto, en la antigua China, en el Incario acá en la América Latina. O sea, ¿cuál es la legitimidad del poder en el mundo antiguo? Que se autoproclaman representantes de los dioses, de las divinidades. Si no votan por nosotros, no va a volver a salir el sol. Es una manifestación de lo relacionada que está la religión y la política, ¿no? Entonces, cuando Ratzinger recuerda, digamos, ¿no?, que la fe cristiana lo que hace es desmitificar la política,
¿no? Es porque ya desde Jesús, ¿no? Y esto es bien interesante porque Jesús explícitamente no dice muchas cosas de política, pero la que dice es una frase que es tan clara que hasta los primeros discípulos que no eran particularmente inteligentes, ¿no? O sea, la Biblia cuenta que Pedro no brillaba por su inteligencia y el resto de los apóstoles menos, ¿no? Pero logran entender esta idea de Jesús con un impacto histórico muy importante, ¿no? Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y acá, ¿no?, empieza justamente esta idea de la desmitificación de la política. Por eso pongo una cita de este libro que les decía, ¿no? O sea, el Estado no constituye la totalidad de la existencia humana ni abarca la totalidad de la esperanza humana. O sea, esta es una de las primeras funciones, ¿no? O sea, el Estado no es el todo de la vida de la sociedad, ¿no? Una cosa que debería ser una obviedad en ciencias políticas. O sea, sociedad y Estado son cosas diferentes. El Estado no agota lo que es la sociedad. Y mientras más vibrante sea la sociedad civil, mientras más independiente sea del Estado, más libertad va a haber. Mientras el Estado, en cambio, quiera abarcar más cosas, mientras más se quiera meter en lo más privado, lo más personal, menos libertad hay. Mencionaba Carlos el tema de los totalitarismos. No en vano son los totalitarismos del siglo XX, ¿no? En la Unión Soviética pasaba, en la China comunista pasaba, donde a los niños en los colegios se les enseñaba que si sus papás hablaban mal de los líderes, los denuncien, ¿no? O sea, eso es cuando el Estado ya se ha metido hasta en el hogar, ¿se entiende? O sea, cuando pensamos, y aprovecho justamente la idea, ¿no? O sea, cuando creemos que todos los problemas de la sociedad se solucionan pidiéndole algo al Estado, quizá inconscientemente estamos pidiendo que el Estado crezca, estamos dando pasos hacia un Estado totalitario. Si hay problemas en la sociedad, primero piensen cómo lo pueden solucionar ustedes, no qué le vamos a exigir al Estado. Y esta desmitificación, va a decir Ratzinger justamente, va a darle una racionalidad a la política que no tenía antes. Y cuando digo antes, por ahí les va a sonar a muchos, ¿no?, un poco novedoso y hasta contraintuitivo, o sea, el cristianismo va a cambiar justamente la relación entre religión y política. Ya no son una misma cosa, ¿no? Van a estar claramente divididas. Después podríamos ver en las preguntas, si quieren, ¿no?, o sea, qué pasa un poco en la Edad Media y en otras épocas de la historia, pero me animo ahora simplemente a hacerles notar que desde la llegada del cristianismo en adelante, está claro que son dos esferas de influencia que tal vez tienen que cooperar entre sí, más o menos estrechamente, pero son dos, ¿no? Y ese es el segundo punto. El cristianismo, dice Ratzinger, ¿no?, reconoce al Estado que tiene funciones legítimas. Los cristianos, los primeros cristianos, no eran anarquistas, no estaban en contra del Estado romano, a pesar de que el Estado romano los perseguía, ¿no? Esto es bien interesante también. O sea, ¿qué hace que el Estado romano empiece a perseguir una pequeña secta que en principio no debería haber sido significativa para el Estado romano en uno de sus puntos más importantes en su historia y en su desarrollo histórico, digamos, ¿no? Pero, como les digo, ¿no?, o sea, si bien, y aquí viene la idea de los límites, ¿no?, o sea, el cristianismo le va a poner el primer límite al Estado, es decir, no eres el todo de la vida de las personas, tampoco lo niega absolutamente, ¿no? Eso también está en la misma Biblia de los primeros apóstoles, como les digo, ya en la Biblia dicen, recen por las autoridades, recen por el emperador, sean obedientes en las leyes legítimas. Y aquí empezaba justamente, ¿no?, en las investigaciones, entonces, ¿dónde está el punto? ¿Qué es lo legítimo? ¿Qué es lo que puede pedir el Estado? ¿Y en qué punto el Estado ya está extralimitando su competencia legítima? Y ese es, y ahí venía el subtítulo original, como les decía, el tema de la conciencia, ¿no? Y por qué el cristianismo va a traer a la historia de la humanidad, ¿no?, por primera vez, en cierto sentido, podríamos decir así, el reclamo de la libertad de conciencia. Y ahí es donde yo encontraba, en mi interpretación de Ratzinger, el primer y fundamental límite al poder en general. Ya después en la tesis, por eso me he concentrado en el sistema de gobierno contemporáneo, ¿no? Por eso, cómo funciona más o menos eso en una democracia pluralista. Pero, por eso, como estas son ideas básicas, o sea, el límite principal que le pone la fe cristiana al poder, es decir, si yo en mi conciencia,
Fíjense que les va a sonar esto bien natural. Si yo en mi fuero interno, por mis convicciones, entiendo que hay algo que no puedo hacer, hoy en día es muy normal que consideremos la peor violencia el que nos obliguen a hacer algo que no queremos. Que no queremos no por capricho, sino que no queremos porque va contra nuestros valores. Esa idea de que alguien nos obligue a ir en contra de nuestras convicciones, de nuestros valores, etcétera, viene de esta idea del cristianismo de un pequeño grupo, de ahí la insistencia en que no eran filósofos los primeros cristianos, se haya dado cuenta de que el cristianismo ponía algo nuevo sobre la mesa. Estas sencillas palabras de Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo dice Pedro también cuando se pelea con las autoridades judías. Dice: no es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea, y como les digo, esta idea de que se comete me parece una de las peores injusticias contra una persona cuando se la quiere obligar a hacer algo que va contra sus propias creencias y sus propias convicciones. Ese es el primer y fundamental límite del Estado, porque fíjense, insisto, en los primeros cristianos. El Estado romano dice, y todo empieza con una cosa un poco más o menos caricaturizándolo un poco, así, ¿no? Tienen que adorar al César porque es su cumpleaños y él se cree Dios. No, o sea, pago mis impuestos, cumplo las leyes, lo que les decía, reconocen la legitimidad del Estado, ¿no? Incluso rezo, ¿no?, por el emperador. Pero si me pide que haga un rito que era una tontería históricamente hablando, ¿no? Era ofrecer un poquito de incienso a la imagen y además hasta había un incentivo bien interesante. En algunas fiestas antiguas, la fiesta misma, la celebración religiosa, implicaba una parrillada. O sea, la carne sacrificada a los dioses, que dice la Biblia, era en términos más contemporáneos y más coloquiales, una parrillada a cargo del Estado, ¿no? O sea, el Estado pagaba, ¿no? Y tú ibas y celebrabas por honrar a los dioses, ¿no? Por eso, si conocen un poco de historia, sabrán, las fiestas antiguas eran las bacanales, las saturnalias y todas estas, eran grandes fiestas, grandes comilonas y grandes chupas. A ese rito, es curioso, por eso les digo, los cristianos decían, no puedo participar, porque va contra mi convicción de que Dios, el Estado no está representando a Dios, que Dios es Jesucristo para los primeros cristianos. Te meto a la cárcel, méteme a la cárcel, eso no va a convertir al César en Dios. Te ofrezco a los leones en el circo para que mueras, ¿no? Estoy dispuesto a hacer eso porque eso no va a cambiar la realidad, no va a cambiar la verdad que yo estoy defendiendo de que el César es otro ser humano más, un ser humano común y corriente que puede mandarme una serie de cosas, pero no puede exigirme la adoración. O, como dice el primer punto, no puede exigirme que le entregue toda mi vida. Fíjense que los totalitarismos, ya sean de izquierda o los nacionalistas, exigen justamente eso de la gente. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Todo dentro del partido, nada fuera del partido. Entonces el cristianismo, como les digo, por ahí les puede sonar un poco raro, pero va a generar estas dos esferas, ¿no? Está el área religiosa, la esfera del gobierno interno, por decirlo así, el de las almas, y el gobierno civil, el gobierno de la sociedad. Y eso es lo que se evidencia en la Edad Media, ¿no? O sea, una mala formación histórica hace pensar que la Edad Media es más bien el momento donde la religión y el Estado han estado más unidos. No es cierto. No. Lo que había era una iglesia que tenía mucha influencia y mucho poder por razones históricas, que no vamos a entrar ahora, si quieren después en las preguntas, y el Estado. Pero estaba claro que el obispo y el príncipe, el papa y el emperador eran dos figuras diferentes y por eso la tensión entre ellos. O sea, la tensión era creativa. Parte de lo que va a pasar justamente con las ideologías modernas es que se pierde un poco eso y entonces son las ideologías las que pretenden cubrir un espacio que históricamente, desde la aparición del cristianismo, lo estaban cubriendo las iglesias o la fe, ¿no? Y digo las iglesias a propósito para que no solo las católicas, sino pueden ser las protestantes también. Cuando todo gira en torno a la política y todo gira en torno al Estado, estamos caminando hacia el totalitarismo. Entonces, profundizando un poco más, ahí está,
les voy a traer algunas ideas de dos de los grandes discursos que da Benedicto XVI, ya como Papa, que están además disponibles todos en internet, si les da curiosidad de después leerlos y profundizarlos. El primero es el discurso que da en su antigua universidad, donde él daba clases hasta que lo nombran cardenal, o primero obispo y después cardenal, ¿no? En Ratisbona. Y la da el 12 de septiembre de 2006, ¿no? Se llama Fe, Razón y Universidad. Y primero, ¿no? Como algunas descripciones, yo pongo ahí continuidad del pensamiento de Benedicto o de Ratzinger, porque él mismo en el texto en algún punto dice, bueno, este tema ahorita no lo puedo tocar, pero ya lo he tocado en un libro que ahora se llama El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos, que es una ponencia que él preparó en 1959, ¿no? Entonces, me parecía interesante, es uno de los descubrimientos, digamos, que yo he hecho después de leer tanto sobre Ratzinger, es que él tiene una continuidad muy interesante, o sea, por ahí ustedes saben, no es que eso sea necesariamente bueno o malo, ¿no? Hay algunos autores que se habla del primer Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, porque el primero es joven y está aprendiendo y el segundo corrige cosas del joven, digamos, ¿no? En el caso de Ratzinger, como les digo, no sé si es bueno o malo, en el caso de Ratzinger, él mismo muestra, acá hay una evidencia de que él dice, lo que escribí cuando era joven, en 1959 tenía 30 y pocos años, si no estoy calculando mal, tenía 32 años y ya de mayor, casi 50 años de diferencia, fíjense, del 59 al 2006, casi con 50 años, dice, lo que dije hace 50 años sigo considerándolo válido, ¿no? Que ya es interesante el título, ¿no? Se llama justamente El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos, y es una investigación filosófica e histórica sobre esta diferencia que les estaba mencionando, ¿no? La idea de que la iglesia, la religión y el Estado están separados, les guste o no, es una herencia del cristianismo. Les digo les guste o no en el sentido de decir, por ahí ustedes piensan que lo que hay que hacer es quemar iglesias. Pero la idea de que el Estado y la religión tengan que ser asuntos separados es justamente una cosa que trae el cristianismo. Y por eso también dentro de la universidad cristiana surgen dos facultades que van a pelearse, insisto lo de la tensión, ¿no? Pelearse en distintos momentos históricos sobre si la filosofía o la teología eran más importantes. Porque lo que están buscando, y esto es un elemento bien interesante que está mencionado, ¿no? en la ponencia de Ratisbona, en el discurso de Ratisbona, ¿no? De que el cristianismo trae un problema o una pregunta a las religiones, ¿no? Que no estaba planteada antes, que es el tema de la razón. En la antigüedad, ¿no? y ahí está la referencia a la cita mal interpretada maliciosamente, ¿no? En la antigüedad, como les decía, la religión y la política estaban relacionadas. Entonces, por eso los estados tendían a tener una duración tan larga, en el sentido de decir su legitimidad era religiosa. Entonces, rebelarte contra el Estado era rebelarte contra los dioses. Y por muy tonto que nos pueda parecer el discurso del entonces vicepresidente, o sea, no estaba exagerando cuando hacía esa comparación, ¿no? O sea, no era tonto en realidad, cuando dice, si no votan por nosotros, el sol se va a esconder. Lo que estás tratando más bien de hacer es volver a una época, ¿no? Donde estás tocando un miedo humano primario, ¿no? O sea, si te rebelas contra la autoridad, te estás rebelando contra el orden cósmico. Vayan a ver cómo se gobernaba la antigua China, y el cargo del emperador era justamente eso, el que le daba orden al mundo. Entonces, cuando venían las sequías, una serie de malas cosechas, la gente decía, el emperador no estará cumpliendo bien su función, y ahí venían los cambios dinásticos. Pero en la medida en que las cosas en el mundo iban bien, el emperador está cumpliendo su función, y pasaba lo mismo, como decía, en el Antiguo Egipto, y pasaba lo mismo en Roma, y pasaba lo mismo de manera similar en la Antigua Grecia. O sea, el culto político era, ¿no? Lo que mantenía vivo al Estado. Los que conocen el caso de Sócrates saben que su acusación es por impiedad, por estar enseñando cosas que iban contra los dioses tradicionales. Entonces, cuando digo la cita mal interpretada maliciosamente, cualquiera que lea el texto reconoce, porque además se lo dice explícitamente, ¿no? Estoy citando a un emperador bizantino del siglo XII cuando dice, ¿no? ¿Qué trajo el Islam sino violencia y no sé qué, bla, bla, bla?
y los medios de comunicación, el Papa dice que el Islam trajo violencia, no sé qué, y fue todo un escándalo mediático. Y es una mala interpretación maliciosa, porque nadie que sepa que haya pasado por un aula universitaria, como se presupone que los periodistas han hecho, reconocía que estaba él diciendo en primera persona. Se entiende como la parte política, uno podría haberle dicho después a Benedicto, no era la mejor cita, podría haber escogido otra, pero no era un profesor tonto. Quizás su error fue pensar que no, era solo un profesor y no que tenía miles de cámaras alrededor y que podían malinterpretar, insisto, maliciosamente la cita. Pero el planteamiento que le hace en Ratisbona, y en ese sentido el texto sigue siendo perfectamente válido, es, como les decía, ahí está, ¿no? Ahí está una pregunta, una cita de ahí. No actuar según la razón, no actuar con el logos, la palabra griega que significa razón, es contrario a la naturaleza de Dios. Insisto, por ahí les puede sonar contraintuitivo, porque parte de lo que se nos enseña contemporáneamente es que la religión es subjetiva y la verdad uno no puede alcanzar al tema, acercarse a la verdad, digamos, por el conocimiento religioso. Entonces, como que cree lo que quieras, ¿no? De ahí la imagen del relativismo, ¿no? O sea, la idea de, da lo mismo si crees en Jesucristo, en Buda, en Mahoma, en Yoda, ¿se entiende? O sea, da lo mismo cuál es tu imagen religiosa, como si fuera solo una cuestión de sabor de chocolate, ¿se entienden? O sea, está bien, podemos debatir cuál es el sabor de chocolate más, o helado, lo que quieran, ¿no? O sea, más rico, ¿no? Pero no es lo mismo porque las religiones, históricamente todas, ¿no?, han configurado las distintas culturas. Y ya no solo las distintas culturas, sino en el fondo también a las personas concretas. ¿Qué crees tú va a configurar tu vida? ¿Qué está bien? ¿No? ¿Qué crees que está bien y qué está mal? Es lo que te va a hacer una buena o una mala persona. Y ahí el tema de la pluralidad. Porque seguramente muchos me dirán, bueno, pero no vivimos justamente en la Edad Media donde todos estamos de acuerdo que está bien y que está mal. Vivimos en sociedades pluralistas, donde todos, y de hecho hemos desarrollado esa idea como un valor, ¿no?, de que está bien que cada uno tenga sus propias convicciones. El punto es, y aquí está la pregunta, que no es una cosa que se puede responder de una sola sentada, por decirlo así, sino implica, ¿no?, una invitación al diálogo profundo, ¿no? Es cómo podemos conocer justamente qué está bien y qué está mal como sociedad, si además valoramos la pluralidad, ¿no? Entonces, por eso esta pregunta, ¿no? La convicción de que actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza de Dios, ¿es solamente un pensamiento griego o vale siempre y por sí mismo? Las dos son citas directas del texto de Ratisbon. Y eso es lo que preguntaba Ratzinger, ¿no? Por eso la cita mal interpretada le quitó importancia al texto cuando lo que realmente estaba preguntando es, en una época donde todavía, digamos, ¿no?, justamente el fundamentalismo islámico era más acuciante, ¿no? Estamos hablando de 2006, apenas son 5 años después del atentado de las Torres Gemelas. Y no es que Ratzinger está diciendo el Islam es el problema, lo que está preguntando es, estamos en una época de la historia de Occidente, del mundo, y Occidente sigue teniendo un papel preponderante en el mundo del pensamiento global y político, ¿no?, donde tenemos que tratar de llegar a unos mínimos de convivencia que no pueden ser arbitrarios, ese es el punto. Y ahí él va a hablar, ¿no?, del tema de la deshelenización del cristianismo, ¿no? Esto lo menciono rápidamente porque lo que quiere decir es la parte de la tensión en la que está el propio cristianismo, porque además él estaba hablando en la Facultad de Teología, entonces está presuponiendo un público cristiano ahí, ¿no?, es nosotros mismos, y por eso como estoy en una universidad católica aprovecho eso, ¿no?, o sea, nosotros mismos estamos perdiendo la confianza en que nuestra fe no es una cuestión solamente sentimental, sino que puede hablarle razonablemente a la gente que no comparte nuestra fe. Y podemos llegar a puntos de acuerdo mínimos, no por la imposición de nuestra fe, sino por la racionalidad que nuestra fe representa.
Y para complementar eso, sobre la desalinización del cristianismo, ahí he profundizado más. Tengo un par de textos también ahí que he escrito más sobre eso, pero por eso no me profundizo. Y me paso o sea, lo pongo así, el discurso no pronunciado por Benedicto XVI en la Universidad de La Sapienza. La Sapienza es la Universidad de Roma, ahora es una universidad estatal, una universidad pública, laica. Originalmente es una universidad fundada por un papa, porque como ustedes saben, el papa tiene el cargo de obispo de Roma. Y cuando digo no pronunciado es porque estaba agendada, digamos, para que el Papa visite la universidad en enero del 2008, si no me equivoco, el 17, y hubo una serie de protestas de algunos profesores que cómo un Papa va a venir a hablar a la universidad laica, qué barbaridad, ¿no? Hicieron tal escándalo que el Papa dijo, chao, no voy, no doy la charla para evitar problemas, pero sí publicó el texto, ¿no? Y entonces, de nuevo, está en la página, el texto oficial está en la página de la Santa Sede, del Vaticano, y literalmente dice, texto de la conferencia que el Papa Benedicto XVI iba a pronunciar durante su visita a la Sapienza, Universidad de Roma, que fue cancelada el 15 de enero. Entonces, la ventaja es que, aunque no lo da públicamente, nos ha dejado el texto, que la verdad es una maravilla, y curiosamente, justamente empieza hablando y planteando esta pregunta, ¿qué puede hacer un líder religioso, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer hablando un líder religioso en un espacio público pluralista, ¿no? La ironía es que no se le dejó dar ese discurso, pero el discurso ya planteaba ese problema, ¿no? Y les acerco justamente algunas de sus ideas. Ahí está. Ya, listo. Entonces, él empieza mencionando, ¿no?, que las tradiciones religiosas, y aquí lo habla en plural, dice, ¿no?, tienen algo que ofrecer en el debate público y pluralista, y un poco Carlos lo mencionaba, ¿no?, que es un error malentender que lo laico es, o sea, hay una diferencia, digamos, ¿no?, en el ámbito académico, lo laico o la laicidad, para ser más claro, y el laicismo. El laicismo es el que cree que no se puede hablar de religión, ¿no? La laicidad es un poco la invitación de Ratzinger. Es nosotros que tenemos alguna fe, también podemos hablar en el ámbito público, pero también somos ciudadanos, pues. O sea, es una injusticia a los que creen, ya sean católicos, musulmanes, judíos, pentecostales, luteranos, calvinistas, que no podamos hablar en público porque somos creyentes en lo que sea que creamos. Insisto, me animaría a decir, incluso si creo en la religión de los Jedi, digamos, también tengo el derecho, es parte del derecho a la libertad de conciencia, de expresar mis convicciones en público. Es mentira que no puedo hablar de lo que yo creo en público. Porque si no puedo hablar de lo que yo creo, de lo que considero más personal y más íntimo, insisto, se me está haciendo una violencia. Ahorita, abstrayendo el contenido, ¿se entiende? O sea, por eso decía, ya sea que quiera hablar de Jesucristo o de Yoda, puedo hablar de ambas cosas. Y él dice, justamente, fíjense, citando a John Rawls, dice, ¿no?, dice, John Rawls, que no es fanático, digamos, de la participación, digamos, de lo religioso en el ámbito público, dice, se le puede reconocer una razón, y por eso las comillas, no pública a las religiones. Y ahí podríamos entrar en un debate más detallado de por qué, digamos, el cristianismo podría decir, no, nuestro discurso es público, pero Ratzinger, a título del diálogo, dice, aceptemos este planteamiento de Rawls. O sea, incluso a pesar de no tener una razón pública, ¿no?, Rawls reconoce que las tradiciones, y fíjense, la cita dice, ¿no?, está refiriéndose a Rawls, Benedicto XVI, cuando dice, ve un criterio de esta racionalidad, entre otras cosas, en el hecho de que las doctrinas religiosas, ¿no?, derivan de una tradición responsable, ¿no?, y motivada en el decurso de largos tiempos han desarrollado argumentaciones suficientemente buenas como para sostener su respectiva doctrina. O sea, lo que está diciendo ahí, ¿no?, citando a John Rawls, es una de las razones por las que deberíamos en el ámbito pluralista, ¿no?, de político, ¿no?, escuchar a las tradiciones religiosas, es porque a lo largo de mucho tiempo, y esto no es una canonización de la tradición en sí misma, pero dice, a lo largo de mucho tiempo han desarrollado una tradición de
por prueba y error, si quieren incluso, ¿no? Y esto es interesante, dice, responsable y motivada al orden público. La mayoría de las religiones, y este es un punto súper importante volviendo al tema del totalitarismo, siempre han intentado dar en las sociedades criterios de comportamiento moral. Esto está bien, esto está mal, si haces lo que está mal hay un castigo, si haces lo que está bien hay un premio, que en algunos casos iba vinculado a lo estatal, es lo que le decía del mundo de la antigüedad. Pero lo que estamos descubriendo en esta época también contemporánea es que sin esa función moralizadora, el Estado aprovecha y dice, yo voy a decir que está bien y que está mal. Y ahí empieza entonces a generarse ruido, porque ¿por qué el Estado me va a decir que está bien y que está mal? Teniendo en cuenta además cómo son los estados contemporáneos. O sea, ¿vamos a dejar que un burócrata del Ministerio de Educación me diga que está bien y que está mal? O sea, a eso me estoy refiriendo, o sea, haciéndolo concreto. Porque claro, por ahí cuando estamos hablando de abstracciones pensamos, sí, no, el Estado tiene que decir que está bien y que está mal, justamente para preservar la laicidad del Estado. Ya, siguiendo Ratzinger, ya tomemos un poco esa cuestión, no hay una razón pública de las religiones, pero hay una razón no pública que hay que escuchar, ¿no? Que es una tradición que ha madurado mucho tiempo y algo puede decirle a la gente. Pero concretándolo, incluso en el caso boliviano, o sea, ¿realmente alguno aquí piensa que el ministerio, algún burócrata del Ministerio de Educación está capacitado para decirnos qué está bien y qué está mal? Y esa es la tendencia, se entiende, cuando vamos hacia esa laicidad que piensa que lo religioso es mitológico, supersticioso, sentimentalista o simplemente estúpido. No les estoy diciendo que crean, porque ese es un acto siempre personal y libre, además. El cristianismo también eso ha puesto en primer lugar. O sea, solo uno, dice Ratzinger, uno solo se vuelve cristiano por un acto de libertad. O sea, te conviertes en cristiano. En otro texto, justamente dice eso. En la mayoría de los mundos religiosos o culturales, uno es lo que es por donde ha caído, digamos, ¿no? Y no hay alternativa incluso de conversión. El cristianismo, al volverse misionero, también va a generar ese problema. Es romper con esta tradición, ¿no? Que por una razón de conciencia. Pero un poco me estoy yendo de la charla en concreto. En todo caso, es una idea importante. Entonces, en el discurso que no logra dar en la Sapienza, dice, ¿no? O sea, las tradiciones religiosas tienen algo que aportar porque tienen una sabiduría acumulada, digamos, para sintetizar esto, ¿no? Este punto. Y, ahí está, ¿no? Y ahí está entonces, ¿no? El problema de la verdad en la esfera pública, ¿no? Como les decía. Citando a otro gran, lo había referido también Carlos ahora, ¿no? O sea, a otro gran filósofo contemporáneo, Jürgen Habermas, en este texto, digamos, lo cita de otro lado, ¿no? De la misma charla que tienen, dice, similar a John Rawls, es uno de los teóricos, digamos, justamente que habla de la laicidad del Estado, ¿no? Dice, Habermas habla de un proceso de argumentación sensible a la verdad. Y aquí ya hay un cambio bien interesante, ¿no? De hecho, hay gente que, entre comillas, le acusa a Habermas haberse suavizado en temas religiosos, ¿no? O sea, como si hubiera un segundo Habermas que se ha suavizado en estos temas y ya no es el fiel representante, heredero de la escuela de Frankfurt, sino se ha suavizado y ahora le hace ya guiños al Vaticano por estos acercamientos que tiene con Ratzinger. Sea como fuere, ¿no? Habermas dice, ¿no? O sea, el proceso político, ¿no? En el mismo texto habla, ¿no? O sea, ¿cómo establecemos, ¿no? qué va a estar bien y qué va a estar mal en una sociedad si no queremos que sea el burócrata anónimo, si conoce el pensamiento de Hannah Arendt, o sea, el banal, el burócrata banal, que determine, ¿no? Desde su escritorio, esto está bien y esto está mal, ¿no? Casi parece 1984. Y ahí Habermas menciona justamente eso, ¿no? El proceso de debate, de argumentación política en una sociedad tiene que ser sensible a la verdad. ¿Y qué quiere decir sensible a la verdad? ¿No? ¿Qué es la verdad? Justo, ¿no? O sea, y no es que nos hemos puesto de acuerdo, sino es el pensamiento de Ratzinger. Carlos también mencionaba a Pilato, ¿no?
Ratzinger, ¿no?, lo menciona explícitamente, incluso citando a otro gran autor del derecho, en este caso Hans Kelsen, que ponía a Pilato como el gran demócrata, ¿no? Hans Kelsen decía, ¿no?, Pilato es el gran demócrata, porque agarrándose justamente de esta pregunta, ¿no?, los contextualiza un poco. En el juicio con Jesús, Jesús le dice, en el Evangelio de San Juan, le dice, ¿no?, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y entonces Pilato, haciendo gala de la mentalidad romana de la época, le dice, quid is veritas, ¿qué es la verdad? Y se da la vuelta, ¿no? O sea, y el Evangelio dice eso claramente, porque sabe que es una pregunta cínica, no está esperando una respuesta, ¿no? Dice, ¿qué es la verdad? Y ahí Kelsen, ¿no?, Hans Kelsen, el famoso teórico del positivismo jurídico, dice, ahí está actuando como el verdadero demócrata. Como no puede saber qué es la verdad, ¿dónde va? Al público y dice más o menos, voten. ¿Qué hacemos con Jesús? Y Ratzinger en su comentario con Kelsen dice, es curioso que a Kelsen no le importe para nada que justamente en el ejemplo que él usa de la democracia funcionando, se acuse o se condene a un inocente. Entonces, lo interesante, lo que hace interesante justamente, ¿no?, el pensamiento, no solo de Ratzinger en este caso, sino de la invitación que Ratzinger hacía en este discurso, ¿no?, y hace en general en su pensamiento político, es sentémonos a dialogar, ¿no?, sobre cuáles son esos mínimos de convivencia humana que se basan sobre justamente el diálogo razonable. No es exigir al otro que crea y que comulgue con lo que yo creo. Pero sí hay una convicción, que es lo que ha hecho Occidente, lo que es hoy. Y cuando me refiero a Occidente, por ahí no caigamos en el latinoamericanismo banal de pensar de que no somos Occidente. Les cuento una anécdota. Cuando yo daba clases aquí en la universidad y tenía un alumno de intercambio francés, un día se me acerca y me dice, profesor, ¿por qué usted habla del mundo occidental en primera persona al plural? Ustedes los latinoamericanos no son Occidente. Y yo le digo, es muy buena tu pregunta, es interesante. Le digo, pero tú has viajado a otras partes, digamos, por ahí has ido al África, por ahí has ido al Asia, ¿no? Sí, me dice, ahí has tenido un choque cultural fuerte, ¿no? O sea, son culturas que durante miles de años han desarrollado una serie de cosas muy distintas. Cuando has venido a América Latina, más allá de que la comida es más picante y la gente es más sabrosa, es nomás, no has tenido ese choque cultural, ¿no? Me dice, sí, cierto, no se había dado cuenta, ¿no? En su prejuicio, y por eso les digo, ojalá ustedes no caigan en ese de nosotros no somos Occidente, somos una parte de Occidente, la más joven si quieren, pero somos una parte de Occidente, ¿no? Hay un libro de historia bien bonito, justamente, se llama, si no me equivoco, de Alain Rouquier, que se llama El lejano Occidente, y es historia de América Latina, ¿no? Porque ya tenemos 500 años de hablar castellano, ¿no?, de tener una tradición, ¿no?, cultural occidental, que no pasa, ¿no?, justamente por eso incluso nosotros, si ustedes han viajado al Asia, al África, a alguno de estos países, el choque cultural es más fuerte, ¿no? En cambio, si han ido a Europa, o a Estados Unidos, quizá lo que les llama la atención es que es más desarrollado, es más rico, es más limpio, más ordenado, lo que quieran. Pero no es el choque cultural que tendríamos si se van a Malasia, a Corea, a Sudáfrica, ¿no?, o al Medio Oriente también, ¿no?, donde las mujeres no podrían estar con el pelo suelto, por ejemplo. Ese es un choque cultural más fuerte, ¿no? Y entonces, volviendo a esto, ¿no?, o sea, cuando Ratzinger dice, ¿no?, es curioso que Kelsen no se inmute en que en el juicio que él presenta, ¿no?, o sea, o al personaje que presenta como el gran demócrata, se haya cometido una injusticia, sin creer incluso que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? O sea, está claro que lo están condenando sus enemigos, manipulando el proceso. Dice, insisto, qué curioso que no le moleste, siendo supuestamente teórico del derecho, ¿no?, que se supone que está defendiendo la justicia, ¿no? No se le mueve un pelo con la condena del inocente. Y entonces, ¿no?, llego justamente, ¿no?, casi al final, ahí está, ¿no?, otro de los discursos de Benedicto XVI, también en la ONU, ¿no?, que de nuevo está
está de libre acceso, ¿no? Basta que pongan Benedicto XVI en la ONU y si quieren leer el texto está ahí, ¿no? Y hay una cita que me parece bien interesante, ¿no? Lo da el 18 de abril del 2008 también, y dice, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo, una invitación que él está haciendo en el espacio que se presupone, digamos, como el ágora política contemporánea, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? La máxima, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, en modo alguno puede variar, por mucha que sea la diversidad de las naciones. Por tanto, los derechos humanos han de ser respetados como expresión de justicia y no simplemente porque pueden hacerse respetar mediante la voluntad de los legisladores. Es decir, lo que él está diciendo y está haciendo justamente esta invitación de nuevo, ¿no? Al punto, y por eso ponía, ¿no? Un poco para llegar a la conclusión de la misma tesis, como les decía, el título original incluía esto, ¿no? Verdad y conciencia como límite a la democracia. En ese caso, ¿no? O lo que yo digo como límite al poder. Porque lo que está llamando en este discurso y en general el pensamiento de Ratzinger es a el límite efectivo y el límite real a que el Estado se vuelva totalitario, por muy pequeño que parezca, por muy contraintuitivo que parezca, está justamente en la conciencia de cada uno de nosotros. Cuando reconocemos que hay una ley que por mucho que sea ley positiva, es injusta. Y que entonces lo correcto es desobedecer. Porque obedecer una ley injusta, una ley arbitraria, es lo que lleva al camino del totalitarismo. Entonces, yo sé que puede sonar súper contraintuitivo en el mundo contemporáneo en el que vivimos, donde creemos que el límite a estos grandes poderes y a estos grandes intereses, etcétera, ¿no? Tiene que ser otro gran poder y otro gran interés y otro gran ejército, y etcétera, ¿no? Cuando en realidad el fin del propio nazismo y el fin de todos los totalitarismos surge de personas concretas que, habiendo sufrido eso, empiezan a resistir. Solzhenitsyn, por ejemplo, por poner ejemplos reales y concretos, los invito a leer sus historias, ¿no? Un gran disidente de la Unión Soviética. Jimmy Lai, si no lo conocen, un preso político, un hongkonés que ahora está preso, ¿no? Tenía un periódico que estaba en contra del Partido Comunista Chino y está preso hace no sé cuántos años. Ahora, ¿no? En este momento concreto. Los campos de tortura en la Venezuela actual, bueno, no son campos, es un edificio, un edificio que originalmente estaba pensado para ser un supermercado o un mall, súper moderno, el Helicoide, hoy en día es un centro de tortura. ¿Y de dónde salen los límites de esta gente? Como les decía, ¿de dónde salen los límites al poder? Perdón, de esta gente que, conociendo eso, viendo esa realidad, dice, esto tiene que acabar. Yo no puedo ser cómplice del mal. Y es muy interesante porque parece poco, pero como muchos de ustedes son de ciencias políticas, sabrán que el Estado se construye justamente de sus ciudadanos. Y mientras más se va esparciendo esta idea de no vamos a obedecer una ley injusta, a la larga el Estado no tiene dónde sostenerse. Porque, y me imagino que se están dando cuenta, en gran medida lo que pasa en el 2019 en Bolivia va por ese lado. La gente dice, hay algo raro en esta elección, no la vamos a reconocer. Y acuérdense, por ahí ustedes han sido protagonistas. El mote de pititas era un insulto del poderoso, cuando todavía tenía poder, es decir, busquen. No saben bloquear con pititas y llantitas, yo les voy a dar talleres de bloqueo. 2 semanas después estaba renunciando. Él no entiende, en su cabeza no se va a entender, y ojalá no comprometa a la universidad con esto, pero lo que ha pasado, me parece a mí, desde mi haber leído justamente a Ratzinger, es que la suficiente cantidad de gente en Bolivia se dio cuenta de
estas elecciones no son verdaderas, hay fraude, y no puedo validarlas. Entonces empiezan a salir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 5000, 10.000, etc. Y cuando Evo quiso hacer algo, cuando se dio cuenta del peligro que estaba contando, ya no le obedecían. No renuncia porque quiere, renuncia porque ya no tenía poder. Aunque seguía siendo legítimo, o sea, legítimamente todavía era el presidente, pues. Esa es mi interpretación de lo que pasó en el 2019, pero creo que muestra lo que dice Ratzinger. Y lo ponía como ejemplo para que vean que no son abstracciones de un viejito, ¿no?, desconectado de la realidad, que no sabe, ¿no?, como lo presentan en si han visto la película, ¿no?, o sea, de Netflix, ¿no?, o sea, como que no sabe ni quién son los Beatles, no, el viejito era más vivo que eso. Porque cuando uno tiene, y con esto termino, ¿no?, y a esa iba la invitación original también, o sea, cuando uno tiene esa vocación para el pensamiento, para la investigación, que es lo que les invitaba, vale la pena hacer el esfuerzo. Vale la pena estudiar a profundidad un tema, ir a las raíces, porque en esa capacidad, los que tengan esa capacidad, los que les guste, ¿no?, uno puede encontrar justamente en el diálogo con los autores, con las corrientes de pensamiento, con la propia realidad, ¿no?, estas aproximaciones a la verdad. Porque la mentira que nos quieren hacer creer, justamente ya con esto termino, ¿no?, o sea, que nos quieren hacer creer los laicistas o ¿no?, los que creen que la gente que tenemos una fe religiosa no podemos hablar de manera inteligente y en el espacio público, es que la verdad no existe. Y el peligro con pensar que la verdad no existe, ¿no? Y les decía, la mentira es porque te van a decir siempre, uno cuando dice, no, bueno, la verdad importa, te van a decir, no, pero cuando la gente creía en la verdad se han cometido las peores atrocidades. Uno podría decir, no, las peores atrocidades han sido de la Rusia comunista, de la China comunista, que no planteaban, digamos, en ese sentido. No es cierto que eso es peor que cualquier otra persecución y genocidio históricamente hablando, en números solamente. Corea del Norte, en Cuba, etc. Pero lo grave, ¿no?, de no creer que la verdad puede ser, si no agarrada, porque ahí está la trampa, ¿no? La verdad no es algo que yo puedo poseer, pero es algo a lo que me puedo aproximar cada vez un poco más, ¿no? Puedo intuirla, puedo rozarla, por decirlo de alguna manera. Y eso siempre se hace a partir del diálogo, del escuchar, de la invitación al qué piensa el otro también. No porque dé lo mismo, sino justamente porque hay algo externo a nosotros que podemos conocer y de lo que podemos hablar. Porque, como les decía, si no existe verdad, y este es el peligro que les decía, ¿no?, o sea, con esto es lo que quería terminar, ¿no?, o sea, es de lo que vale es la fuerza. Si no hay verdad, gana el que grita más o el que tiene más poder. Y esa es la línea del totalitarismo. Gracias. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Y otro aplauso, por favor, para Jorge Velarde Rosso. Estaba hojeando las palabras, bueno, hay muchas de ellas de la ponencia en este libro, así que no es publicidad, querido licenciado Carlos, pero me parece que sería muy bueno que revisen los que estudian realmente ciencias políticas en nuestra biblioteca. A continuación tenemos preguntas, bueno, abrimos también este espacio para las preguntas para nuestro invitado en esta ponencia. Por favor, si alguien quiere hacerlo, abrimos el micrófono, por favor. Estimado Jorge, primero agradecerte la brillante e interesante exposición. En el 2019, sucesos a los cuales has hecho referencia, uno de los argumentos del Estado para cuestionar
la legitimidad del cambio de gobierno era que, en principio, en el marco de un Estado laico, que además está reconocido por la Constitución, que hay una separación Iglesia-Estado, los movimientos sociales o líderes políticos introdujeron la Biblia en el Palacio de Gobierno, en un acto del retorno de la fe, del retorno de Dios a un Estado que se había proclamado laico. Y legalmente somos un Estado laico. Eso ha sido parte de una discusión. Este hecho, es decir, ¿cuál es la lección y la reflexión que tú sacas de esta anécdota? Gracias primero, Carlos, por la invitación también, ¿no? Te renuevo el agradecimiento. Y también la pregunta complicada, ¿no? Esas son las divertidas. A ver, lo primero sí me parece importante, ¿no? O sea, hacer notar. No quisiera ir al análisis de qué pasó en 2019 necesariamente, sino tratar de ir a lo... también al pensamiento de Ratzinger, ¿no? Si es cierto lo que les decía de la antigüedad, o sea, que el Estado necesitaba de la legitimación religiosa para justamente generar esa obediencia de la gente, y lo que yo insistía, digamos, en líneas grandes, ¿no? O sea, el cristianismo va a generar esa separación entre iglesia y Estado, ¿no? Y entonces podría uno interpretar así, digamos, es un retorno a algo que no habría que retornar. Sí habría que, profundizando, digamos, en este análisis, reconocer que lógicamente a lo largo de la historia hay una instrumentalización de la religión o de la fe cristiana con fines políticos. No debería sorprender, porque cuando digo no debería sorprender por los dos lados. Uno, un fiel cristiano, ¿no? Que cree sinceramente en lo que cree, va a manifestar, ¿no? Públicamente esa su fe, ¿no? Entonces, si él se siente protegido, etcétera, etcétera, tiene derecho a hacerlo. En el Estado laico lo que tenemos derecho a hacer es decir, ojo, yo también soy cristiano y no creo que sea ser representante de Dios. Que ahí está esta tensión, si quieren, ¿no? O sea, positiva del diálogo, ¿no? O sea, decir, yo también desde mi fe, digo, no sé, yo no encuentro en la Biblia que diga que tú eres el representante de Dios, porque eso justamente le atribuyó a la iglesia, ¿no? El sacerdote es el que puede decir, yo oficio, en el caso católico concreto, ¿no? O sea, yo estoy haciendo en el sacramento el lugar de Cristo, digamos, ¿no? O sea, en ese momento que digo, Dios te perdona tus pecados, no es el sacerdote, sino es Dios, digamos, ¿no? Entonces, en la sociedad laica, ¿no? Los propios cristianos, podemos decir, no era necesaria esa movida. Puede ser marketing, no, tampoco quiero meterme en eso, pero no sería el argumento, ¿no? Para deslegitimar el movimiento en general. Lo que sí me parecería interesante, ¿no? Como anécdota también para completar, espero haber respondido tu pregunta, ¿no? O sea, sí me parece interesante completar, cuando yo al principio también me invitaron a dar unas charlas en el 2008, ¿no? Porque yo defendí en noviembre del 7, entonces tenía que ser el 2008, y yo presentaba más a detalle el tema de la tesis, que ya no lo he mencionado, pero la primera mitad de la tesis es una exploración más histórica justamente de las relaciones de Iglesia y Estado. Y yo mencionaba, estas son las características de un Estado totalitario. Y me acuerdo que, estoy hablando de 2008, la gente me decía, y entonces Ratzinger diría, o el Papa, que en ese entonces era el Papa, diría que Evo Morales es totalitario. Y yo no me animaba a comprometer al Papa en cuestión, o sea, o reinante, como se dice, criticando al presidente en ejercicio. Pero lo interesante de la pregunta es que sin tener que decirlo yo en ese entonces, la gente llegaba a la conclusión. Cuando empiezas a ver una serie de características, ¿no? En un gobierno, dices, esto ya no está oliendo bien, ¿no? Y tú debes conocer el dicho, ¿no? O sea, si ladra, tiene 4 patas y mueve la cola, es perro, ¿no? Entonces, el gran, yo me animo a decir, ¿no? O sea, insisto, y sé que estoy siendo grabado,
el gran problema, ¿no?, es que no nos dimos cuenta en su momento que el masismo era un proyecto que buscaba acaparar la totalidad del Estado. Y hoy en día tarde nos estamos dando cuenta de eso. Porque ustedes sabrán, un Estado liberal, representativo, republicano, como quieran llamarlo, justamente evita la concentración del poder en una persona o en un partido. ¿Más preguntas? Muy buenas tardes. Gracias. Realmente muy grata la exposición. Y bueno, mi pregunta iba justamente ya también un poquito al polo opuesto. Yo resido en Santa Cruz, estoy de pasada por La Paz, pero se ve un poquito más lo contrario allá, cuando justamente está el Comité Cívico, están los políticos, por así decirlo, reuniéndose a los pies del Cristo, ¿verdad? Y justamente proclamando a nombre de Dios, siempre se inicia con una oración y todo ello, proclamando también a sus líderes políticos, tratando también de usar la religión y todo esto como también, él es nuestro líder y todo lo demás, a todas las personas que también comparten la creencia religiosa, ¿no? Quisiera saber que nos comentes un poquito de ahí, cuál es tu perspectiva. Sí, a ver, profundizando un poquito más, y es cierto lo que tú dices, o sea, y ahí estaba mi punto de el diálogo, el sentarse, y eso es lo propio de una sociedad laica en el buen sentido de la palabra. O sea, puede haber un grupo de gente que explícitamente se apoya en sus religiones, en sus convicciones religiosas. Y lo diga, y ahí está el punto, parece una diferencia sutil, la diferencia entre lo laico y lo laicista, ¿no? Lo laico es decir, ok, estos son, a título del diálogo, estos son los locos que creen en Dios, pero tienen derecho a decirlo en público y tienen derecho a usar el espacio público para decir, yo creo en Dios y yo quiero. Tratando justamente de responder a Carlos, yo decía, yo también tengo el derecho como cristiano de decir, hasta te puedo votar, pero no porque representes a Dios, sino porque tu política es la que me parece interesante. El problema del laicismo, justamente, es el que dice, es que no debería hablar de Dios, ¿no? Como a eso es a lo que me iba, ¿no? Que se alimenta, ya filosóficamente hablando, de la idea de que hablar de Dios es hablar de estupideces, supersticiones, mitos, leyendas. Y ahí está justamente, ¿no? O sea, ahora sí me animo a decirlo así, la provocación de Benedicto XVI, de decir, no, el cristianismo tiene cosas inteligentes que proponer a la sociedad y ahí basta su tradición de, ¿no?, y si quieren incluso, ¿no?, la Iglesia Católica tiene algo que decirle al mundo porque tenemos 2000 años de haber sobrevivido el Imperio Romano, que los perseguía, ¿me entienden? O sea, toda la Edad Media con reyes que iban y venían, ¿no? O sea, a los mongoles antes, a Napoleón, ¿se entiende? O sea, a la Unión Soviética, ¿no? O sea, algo puede decir, ¿no? Es mentira que no podemos hablar. Lo que un cristiano, ¿no?, o sea, moderno, digamos, no puede, no debería, es imponerle la fe al otro. Ahí nos estamos de acuerdo y justamente ahí está también la pregunta, o sea, ¿de dónde ha salido esa idea de que no está bien que nos impongamos entre nosotros nuestras opiniones? Y ahí lo que yo les decía es una herencia del cristianismo, porque verdaderamente hablando, y los que son creyentes aquí saben, uno solo es cristiano si realmente se ha convertido, si en algún momento, eso es lo que te dicen justamente los evangélicos, ¿no?, reconoces a Jesús como tu salvador personal. Eso siempre es un acto libre. Entonces, por ahí todos están aquí bautizados porque han salido de colegios católicos. Por ahí todos han hecho la primera comunión porque han salido de colegios católicos. O sea, sé que todos tienen que pasar clases de cristianismo aquí, pero eso no los obliga a ser cristianos, ¿no? El verdadero cristiano siempre es un acto de libertad, de decir yo me convierto y vivo de acuerdo a estas enseñanzas. Y el punto en la democracia pluralista es decir, tengo derecho a exigir que se respeten mis derechos en cuanto creyente. O sea, porque a eso me voy, es injusto que a mí, ¿no?, en nombre de la laicidad, que en realidad del laicismo, me obliguen a dejar de lado una parte tan importante de mi vida. Y el peligro, de nuevo, vuelvo a eso, de creer que las instituciones religiosas no pueden hablar en el espacio público, es que a la pregunta, entonces, ¿quién moraliza a la gente?, la respuesta es el Estado, pues, la escuela.
ya hasta cierto punto, digamos, puede ser en momentos históricos, es cierto que finales del siglo XIX en las escuelas se enseñaba a lavarse las manos, puede ser, algunas cosas, no estoy diciendo, insisto, el cristianismo no reniega absolutamente al Estado, pero ya en cuestiones más fundamentales de qué está bien, qué está mal, está bien matar, está bien robar, ya necesitas, y lo que les decía al principio, mientras más fuerte sea la sociedad civil, ¿no? Independiente de que el Estado te diga esto está bien o que está mal, vía las leyes, mejor para todos. Y en el fondo, Alison, tú sabes, es más una sociedad más libre justamente, ¿no? O sea, mientras más se pueden expresar esas convicciones, ¿no? Entre nosotros, de ahí la cita de la ONU. Una de las propuestas justamente de Benedicto en la ONU es decir, este es un mínimo que debería ser razonablemente entendido por cualquiera, la llamada ley de oro. ¿No? No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, es un principio universal. ¿Alguna otra? Muy buenas tardes, José de Achá, docente de la universidad. Agradecidísimo con nuestro decano y con el expositor por este aporte tan interesante sobre un tema que es coyuntural, realmente es un tema que, si bien ha sido trabajado hace muchos años, nos invita a reflexionar muchísimo. Me quedo con estos dos conceptos de verdad y conciencia. Y mientras a lo largo de la exposición me venían a la mente algunas experiencias, yo estudié mis primeros 3 años de educación primaria en la Unión Soviética, Wow. en la época del presidente Brezhnev. Y entonces, como hijo de diplomático, en la embajada no se podía hablar mal por nada de nadie, de ninguna autoridad, y tenía que recitar todas las mañanas la vida de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. En el colegio, la entrada era lo primero y un uniforme con el uniforme comunista y la estrella roja. Entonces, realmente, esta concepción del Estado, del comportamiento de los individuos en el Estado, y luego, muchos años después, reflexionar con el profesor Alain Rouquier en París sobre el tema de esta visión de lo que se considera el Occidente, me llevan justamente al 2019 igualmente. Y ahí la pregunta, ¿no? Cuando no es conveniente se ataca a la Iglesia, y cuando la situación social llega a un punto, entonces resulta que la Iglesia es el mejor catalizador del conflicto, ¿no? Entonces la pregunta un poco va en el sentido de ¿qué hacemos como sociedad actualmente cuando no vemos un panorama de mucho cambio? Son pugnas, en fin, pero esta idea de que el ejército, la policía, el magisterio estén adoctrinados. Yo he tenido un estudiante de tesis en una universidad militar, él, que me hizo una recitación de los estatutos del MAS en su tesis como proyecto del ejército. Yo le dije, a ver un ratito, el ejército va a perdurar, los gobiernos pasan, ¿cuál es el sentido de este trabajo? Entonces la pregunta es un poco cómo hacemos como sociedad, porque más allá del Estado laico, tenemos arraigado profundamente estos valores. Yo tengo una formación jesuítica, ¿no? ¿Cómo respondemos como sociedad ante este intento del Estado ya de apropiarse en todo sentido, hasta en la conciencia, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti, José, también por la anécdota de carne viva, digamos, ¿no? Esto, ¿no? Que dices cómo es el totalitarismo y la pregunta, ¿no? Como les decía, en la primera parte de la tesis yo desarrollo, ¿no? Por una cuestión de la época, ¿no? O sea, no había la facilidad de tener acceso a artículos académicos en internet, era súper limitada en el 2006, 2007, etcétera. Entonces, reconozco unos límites del texto de ese entonces. La primera parte me baso en un libro casi el 80%, ¿no? Y después con el tiempo me han hecho notar eso, pero es por esa razón. Pero este era muy buen libro. Y dentro de todo me ha brindado la posibilidad de entender esta cuestión histórica de cuando las iglesias institucionales renuncian, voy a decir así a propósito, renuncian a su misión, ¿no? De transmitir, ¿no? valores a la sociedad y se consideran más ONGs, digamos, bien organizadas, que pasa con muchas iglesias protestantes en Suecia, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En algunos lugares también de la Iglesia Católica, lastimosamente, la gente, y ahí va la idea esta,
ya que estás, ahí iba esta idea, la desmitificación de la política. O sea, fíjense, la cita de esa dice, la totalidad de la existencia humana no abarca la totalidad de la esperanza humana. Cuando no hay alguien que te diga, esto está bien, esto está mal, cree en esto, pon tu esperanza en esto, lo que sea, eso, ahorita no vamos a entrar en el tema de la verdad del cristianismo o no, pero va a buscar dónde poner esa verdad. Y lo curioso es que las religiones políticas, que es un término técnico de las ciencias políticas, se llaman así, empiezan con la Revolución Francesa, acuérdense, o sea, Robespierre hacía actos religiosos a nombre de la diosa razón, porque se daban cuenta de que tienen que llenar un espacio del corazón humano que no es solo la cabeza, se gobierna con el corazón también. La mayoría de ustedes no vota pensando, leyendo un plan de gobierno, vota porque le cae el candidato, vota porque le gusta el eslogan, vota con esto, ¿no? Simbólicamente hablando. Entonces, las religiones políticas supieron darse cuenta de que si sacas una y pones otra, puedes paliar por un tiempo, ¿no? Esas ansias, digamos, del corazón humano de sentido, por decirlo de alguna manera. No en vano, Lenin estaba embalsamado como un santo, con la idea de rendirle culto, ¿no? O sea, vean, ¿no?, lo que hizo el padre de la patria, ¿no? Él nos rescató, él nos salvó. O sea, es muy interesante cuando se meten a estudiar, ¿no? O sea, el comunismo ruso sobrevive porque se alimenta sobre el misticismo del cristianismo ortodoxo. Entonces, Stalin venía a ser el padre de la patria y peleaban ya no por el partido o por la ideología, sino por la madre Rusia, que era la misma razón por la que peleaban en la Primera Guerra Mundial, solo que antes era el zar y después era Stalin. Entonces, ¿no?, con esa observación de lo que pasaba justamente, les digo, en la Unión Soviética y esto, o sea, hay una cosa, cuando quieres sacar la religión, o me animo a decir así, cuando quieres sacar el cristianismo, digamos, ¿no?, que es el que, como les decía, ha desmitificado la política, lo curioso es que ese vacío va a ser cubierto por algo que es irracional. Esa es la apuesta de Ratzinger y mía también. Entonces, pero yo sé que esto es polémico, porque decir, el cristianismo también es irracional. No, eso ya se puede debatir con más fundamento, ¿no? Que Lenin haya sido, digamos, el salvador de Rusia, yo creo que a estas alturas de la historia se puede decir que no. Pero algo hay, justamente volviendo a lo de Rawls, ¿no?, algo hay en las tradiciones religiosas que ha descubierto de la psicología humana, si quieren, para ponerlo así, ¿no? Entonces, ¿no?, volviendo a lo que tú dices del momento presente, ¿no?, para responder ya más concretamente a tu pregunta, yo insistiría en mi punto, ¿no? Quizá es un error seguir pensando que estos grandes males se solucionan, ¿no?, con grandes ejércitos, digamos, ¿no? Entonces, ahí está un poco esta sensación de indefensión, de decir, ¿qué puedo hacer yo solito luchando contra el Estado, digamos, ¿no? Pero de ahí que me animé a poner ese ejemplo, porque el caso boliviano es bien aleccionador. O sea, es muchas pequeñas conciencias. Puede sonar contraintuitivo, pero el límite al mal, el límite al poder legítimo, ¿no?, el límite en la democracia pluralista, por eso es la conciencia, es que la gente vaya formando su propia conciencia. Insisto esto, o sea, también es medio universal reconocer, ¿no?, que robar está mal. Amasúa, Mayuya, Maquella va por esa línea también, es decir, robar está mal. No necesitas, o sea, no necesitas hacer tantas elucubraciones. O sea, que la gente entienda que está bien y que está mal y reforzar esa idea. Y eso, como les digo, socava mucho más, es más revolucionario, si quieren, ¿no?, que un gran ejército, ¿no? Por mucho de que aquí suene contraintuitivo. No sé si hay más tiempo, si hay una pregunta más. Bien, si no hay ninguna consulta, algún comentario a esta ponencia, queremos realmente dar gracias al licenciado Jorge Velarde Rosso por esta ponencia en la cátedra del día de hoy con el título Límites de la democracia pluralista, aproximación al pensamiento político de Joseph Ratzinger.
Benedicto XVI. Muchísimas gracias por su audiencia. Hasta la próxima.